Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijese para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una especie de resumen de la misión de San Pablo, que hace él mismo y que va en consonancia con lo que celebrábamos domingo pasado, el Domum, lo que era la jornada de las misiones, y aquí Pablo se nos muestra como el primer misionero, el encargado de predicar especialmente a los gentiles. No que Pedro y otros no predicasen a los gentiles, claro que sí, o sea, a los paganos, pero sí que es verdad que la gran misión de Pablo fue una misión especialísima, y sobre todo de cara a Europa fue el gran primer evangelizador, y sobre todo no solo al mundo judío que había en Europa, sino también a los paganos. Y nos muestra cómo esa es la voluntad de Dios, que es pasar la fe a todos los pueblos. No con esto que rechace el pueblo judío, ni mucho menos, sino el pueblo judío era el que tenía que preparar los caminos a Jesús para que Jesús pasase a todos los pueblos y todos los hombres pudiesen llegar a la salvación. Y el gran designio de Dios, nos lo muestra en estas lecturas, es que Cristo ha venido a dar la vida por todos los hombres. Después, como dirá muy bien, diremos en la plegaria eucarística, en lo que es la consagración, se hablará de que da la vida por muchos. Y vendrá ese problema que algunos se hacían: ¿por todos o por muchos? Dios da la vida por todos los hombres, pero solo aprovecha a aquellos que lo aceptan, y estos son los muchos. Todos en la voluntad de Dios, pero no todos en la voluntad de cada hombre. Por eso el hombre puede rechazar la salvación, y la rechaza de hecho tantas veces. Por eso la misión es recordarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de nuestra necesidad de vivir en cristiano, de vivir bien para poder heredar el reino de Dios. Y el Evangelio continúa todos estos días sobre este juicio final, sobre este estar siempre atentos, preparados, ceñidos, se nos decía ayer, y hoy continúa el mismo tema. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús introduce un tema que no lo desarrolla aquí, pero lo desarrolla en otros lugares del Evangelio. Y es que cuando uno está fuera de juego en sentido cristiano, cuando uno pasa de
Dios, cuando el momento en que viene nuestro Señor, el momento de nuestra muerte o el final de los tiempos en el que vuelva, Dios pasa a ser un ladrón para aquellos que no le siguen. ¿Por qué? Porque, y esto lo he explicado 1000 veces este Papa y todos los papas, pero este es especialmente, cuando habla de precisamente el momento de nuestra muerte, cuando uno ha vivido solo para sus riquezas, para sus cosas, para su vida, para su fama, para él mismo, pero no ha vivido para Dios. Dios es visto como un ladrón, me lo roba todo. Me quedo sin fama, sin dinero, sin nada, todo eso pasa a otras, dejo todo lo que tengo, me lo roban, porque mi vida era eso. Y entonces Dios es el malo, que me roba las cosas, que me deja sin nada. En el fondo sabemos que no es así, es la forma de visión que tiene el que no cree en nada, lo pierde todo. Sin embargo, ayer lo veíamos, aquel que vigila, que vive en gracia, lo que gana es a Cristo mismo, que pasa a ser su servidor, que le hace ponerse en la mesa, que le sirve. Es la gran diferencia de aquel que, viviendo bien y en santidad, se encuentra con Cristo. Viene totalmente acogido desde la bondad y desde la gracia. Es lo que nos explicaba también en su diario Santa Faustina Kowalska, al que vive la gracia y vive arrepentido y vive para Dios, Dios mismo lo acoge con plena misericordia. No hay juicio. El juicio es precisamente para aquellos que renuncian a Dios, que viven en el pecado. El que vive de verdad en la gracia es simplemente acogido con toda bondad. Dios tiene toda la bondad del mundo, incluso hacia los pecadores. En la misma bondad está la justicia contra los pecadores, pero nos acoge con todo el cariño del mundo si le somos fieles. Y si hemos decidido apartarnos de Cristo, es el mismo Cristo que nos dice: no me queréis, no podéis estar aquí. Con las obras habéis demostrado que vuestra vida es sin Dios, pues lo que habéis escogido en vida os lo encontráis de cara a la vida o a la muerte eterna. Y entonces es Pedro que dice: bueno, ¿esto por quién lo dices? ¿Para todos o para nosotros? Y entonces Jesús lo dice de forma clara: a quien más se le ha dado, más se le pedirá. Aquel que no ha recibido ninguna formación, que no se ha enterado de nada porque nadie le ha dicho nada y merecería el mal, pero es absolutamente ignorante de todas estas cosas, y no por voluntad propia, sino porque no le llega nada, aunque merezca mucho, o sea, merezca mucho mal del mal que ha hecho, pues recibirá mucho menos mal. Pero aquel que ha sido formado, que es conocedor de las cosas de Dios y pasa de las cosas de Dios, recibirá realmente el desprecio de Dios por todo lo que hace. Pero aquel que se mantiene fiel será recibido como lo que es realmente Hijo de Dios.